VM Radio presenta. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo Simposio Internacional de Investigación Sociojurídica. En esta tarde vamos a iniciar con la cuarta mesa, la Mesa de Justicia, y tenemos como invitados a la maestra Andrea María Cerón Almendares de la Universidad Americana. Bienvenida, maestra. Al maestro Julián Andrés Gaitán Reyes de la Universidad del Rosario. Bienvenido, maestro. Al doctor Axel Francisco Orozco Torres de la Universidad de Guadalajara, junto con el doctor Ramón Gerardo Navejas Padilla. Bienvenidos. Buenas tardes. También damos la bienvenida al doctor Gino Ríos Patio de la Universidad de San Martín de Porres. Bienvenido, doctor. A la maestra Paola Andrade Cordeiro de la Universidad del Valle de México. Bienvenida, maestra. Buenas tardes. Y a la maestra Diana Carolina Hernández Bedoya de la Universidad Cooperativa de Colombia. Sin más, damos inicio a la primera ponencia del día de hoy, de la maestra Andrea María Cerón Almendares de la Universidad Americana de Nicaragua, con la ponencia titulada Procedimiento de sanciones contra funcionarios de la Administración Pública. Ella nació el 13 de mayo de 1992 en la ciudad de Managua, Nicaragua. Es licenciada en Derecho por la Universidad Centroamericana. Tiene un posgrado en Medicina Legal impartido por la Universidad Americana, Facultad de Ciencias Médicas, y actualmente es maestranda en la 11ª edición de la Maestría en Derecho Empresarial Corporativo. Es abogada y notaria pública autorizada por la debida Corte Suprema de Justicia. También es fiscal del Ministerio Público de Nicaragua y ha recibido diversas capacitaciones y foros. Participó en el Encuentro de Jóvenes Investigadores, donde obtuvo primer lugar en la categoría de ponencia y en la categoría de póster. Y de igual manera, obtuvo el primer lugar en la 13ª edición del concurso de oratoria Talante y Talento Ignaciano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana. Sea usted bienvenida, maestra. Tiene el uso de la voz. Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes en este segundo simposio internacional de investigación sociojurídica, en el cual expondré de manera breve algunas reflexiones en torno al procedimiento de sanciones contra los funcionarios de la administración tributaria, esperando que sea una actividad muy enriquecedora para todos los alumnos, maestros, radioescuchas y toda la comunidad de VM. Ok. Esta investigación, de acuerdo a la siguiente diapositiva, está enfocada en identificar las principales problemáticas en torno al procedimiento que habrá de aplicarse a los funcionarios que integran la administración tributaria cuando estos actúan de manera arbitraria. Para ello se realiza un análisis a distintos cuerpos normativos que tiene como planteamiento esta investigación realizar una reforma a las leyes de índole tributario para solucionar los problemas que son detectados. Siguiente. Primero que nada, es importante establecer que en toda obligación jurídico-tributaria existen dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que tiene la facultad para crear tributos, así como para recaudarlos, y el sujeto pasivo es quien tiene la obligación de pagar estos tributos. En Nicaragua, el sujeto activo, es decir, la administración tributaria, de acuerdo al artículo 145 del Código Tributario, establece que es la Dirección General de Ingresos, la DGI, o DGA, que es la Dirección General de Aduanas, y que es un organismo autónomo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tiene la función de administrar, recaudar, fiscalizar y cobrar los tributos. No obstante, debemos tener presente que todo ejercicio del poder debe tener límites, y estos límites implican en derechos para los responsables tributarios. Entonces, estos derechos significa que los sujetos pasivos pueden de esta manera impugnar cuando los funcionarios que integran la administración tributaria actúan de manera incorrecta.
y establece la ley 802, que es la ley creadora del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, que se conoce como TATA, la facultad y el medio por el cual ellos pueden imponer esos derechos y cuando ellos se ven vulnerados, y lo hacen a través de la queja. Siguiente. Para ello es importante que en el artículo de esta ley, en el artículo 2, inciso C, establece que dentro de las competencias que tiene el TATA es conocer en última instancia todas las quejas de los contribuyentes y de los usuarios que tienen contra los funcionarios que integran la administración tributaria. Pero a su vez, este artículo señala que tiene la potestad para dictar las sanciones, indemnizaciones, multas en contra de estos funcionarios que integran la administración tributaria. Es importante destacar también que el reglamento de esta ley, que es el decreto número 14/2013, establece que la queja es el mecanismo legal por medio del cual los contribuyentes y los usuarios van a establecer sus derechos contra todas aquellas actuaciones arbitrarias que realiza la DGI en el ámbito de su competencia, que son irregularidades disciplinarias y que no se puede plantear la queja cuando existen otros medios de impugnación. En esto es importante destacar dos cosas. La primera es que el artículo dice que se puede interpretar y se puede interponer la queja cuando existen irregularidades disciplinarias, pero no me dice cuáles son esas irregularidades. Es decir, que puede interpretarse de distintas formas este artículo y la ley tiene que ser clara, me tiene que decir cuáles son esas actuaciones para yo entonces poder interponer las sanciones cuando un funcionario no actúa de manera correcta. El otro punto es que también el artículo dice que la queja no se puede interponer cuando existen otros recursos, otros medios de impugnación, que es el recurso. Y aquí es importante señalar que la queja no tiene la misma naturaleza del recurso. ¿Por qué? Bueno, porque el recurso lo que busca es revocar un acto administrativo. En cambio, la queja lo que hace es una acción administrativa por la cual se va a abrir un procedimiento y demostrar una acción y corroborar, es decir, busca subsanar una actuación que puede ser arbitraria, no busca revocar un acto administrativo. Por eso es que la ley establece que no se puede interponer la queja cuando existe un recurso. Si vemos en la siguiente diapositiva, vamos a ver entonces también el tema de las sanciones, que es el eje de esta investigación. Y al respecto, aquí yo puedo mencionar que la ley 802, que es la ley del TATA, no me habla cuáles son las sanciones, ni tampoco me dice cuál es el procedimiento que yo voy a aplicar a los funcionarios. Pero si vemos lo que establece el artículo 139 del Código Tributario, señala que todos los funcionarios o los empleados de la administración tributaria, cuando violen alguna disposición de la ley, van a ser personalmente responsables y se van a sancionar cuando participen en la comisión de una infracción o un delito. Pero este código tampoco me establece cuál es el procedimiento sancionador. Entonces nos encontramos que existe un vacío. No hay un procedimiento para sancionar a los funcionarios cuando actúan de manera arbitraria, sino que de manera abstracta nosotros lo podemos ver en este artículo. Sí vemos que existe una ley que establece la competencia del TATA y que dice que tiene la facultad para dictar sanciones, pero no vemos cuál es ese procedimiento. Bueno, podemos decir, ¿y qué tal si vemos que establece el Código Penal? Siguiente, por favor. Entonces vemos que el Código Penal, cuando aborda en su título 9 sobre los delitos contra la hacienda y la seguridad social, en el artículo 309, que es el único artículo que hace énfasis a esto, señala que se va a imponer una inhabilitación absoluta contra los empleados que incurran en delitos de naturaleza tributaria por un periodo de 6 a 10 años y que si son cometidos por otros infractores, se va a imponer una inhabilitación especial de 6 a 3 años para ejercer la profesión. Pero tampoco veo un procedimiento. Entonces, esto nos llega a la parte conclusiva de esta investigación y la vemos en la siguiente manera. Siguiente, por favor. Primero, que existe un vacío en relación a las sanciones. Y esto es una violación al artículo 3 del Código Tributario, porque dice que toda infracción
los delitos y toda sanción debe estar contemplado en la ley previamente. Si no, yo, ¿cómo voy a sancionar a un funcionario si no está previamente establecido en la ley? Tiene que aplicarse, tiene que estar debidamente regulado. Entonces, para solventar esta situación, lo que se propone a través de esta investigación es que se realice una reforma a la ley 802, ya que es la que ve el tribunal aduanero y el que tiene competencia además para aplicar las sanciones, y se añada todo el procedimiento sancionador para los funcionarios que integren la administración tributaria. Y que esta reforma debe tener la siguiente lógica. Siguiente. Primero, el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua establece todas las garantías de cualquier proceso. Teniendo esta premisa, entonces el procedimiento sancionador debe tener esas garantías. Y la primera es que se tiene que poner en conocimiento al funcionario contra el cual yo voy a aplicar esa sanción, porque no es posible que yo establezca un procedimiento y ni siquiera le he notificado al funcionario. Tengo que avisarle, tengo que notificarle. Y de esa manera, entonces, se va a establecer el derecho a la defensa que tiene ese funcionario y se va a velar porque los medios que utilice este sean veraces y adecuados. Número 2, es importante que el funcionario contra el cual yo voy a aplicar un procedimiento sancionador conozca los hechos que se le imputan, además de las infracciones que puede llegar a constituir y las sanciones, y sobre todo, quién es la autoridad competente para conocer ese procedimiento, que en este caso sería el TATA. Y número 3, es que este procedimiento debe ser expedito, eficaz y veraz, y respetando los principios de justicia tributaria, pues el fin que va a tener es corregir, subsanar esa actuación arbitraria de los funcionarios que integran la administración tributaria. Y una vez que los hechos han sido probados. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente para corregir esas actuaciones. Recordemos que si existe un límite al ejercicio del poder, entonces estamos garantizando los principios constitucionales y a su vez los derechos de los ciudadanos. Muchísimas gracias y espero que haya sido muy enriquecedor para todos. Muchísimas gracias, maestra Cerón, por esta notable exposición de usted, muy clara y también muy interesante porque parecería que los ciudadanos nicaragüenses también están inermes frente a la autoridad. Le agradecemos mucho su participación, maestra Cerón. A continuación le daremos el uso de la voz al maestro Julián Andrés Gaitán Reyes de la Universidad Nacional del Rosario. Su ponencia es el uso del conocimiento experto más allá de las pruebas periciales, decisiones judiciales en casos ambientales colombianos. Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial. Vamos a dar inicio entonces a nuestra ponencia, como se decía, como mencionaban ahorita, el conocimiento experto más allá de las pruebas periciales, decisiones judiciales, casos ambientales colombianos. La agenda que vamos a utilizar en la siguiente diapositiva es la siguiente. Vamos a hacer una breve introducción, el problema de investigación, los hallazgos y algunas conclusiones y las referencias que utilizamos. Partimos con nuestra introducción y especialmente de la construcción o el constructo de un marco teórico. Básicamente, en la siguiente diapositiva, por favor, partimos de una área geológica del Antropoceno, término utilizado por un premio Nobel de Química, Paul Crutzen, en el año 2000, donde básicamente nos dice que el ser humano está dejando huella en el mundo, generando una serie de cambios biológicos y geofísicos, llevándonos a unos límites planetarios, ¿cierto? Como sus investigaciones de Rostron y demás investigadores nos dicen que esos límites planetarios se encuentran o siguen siendo perturbados, ¿sí? O afectados gravemente. Dentro de los que encontramos gravemente son la integridad de la biosfera, ciclos bioquímicos, sistemas de suelo, cambio climático, que son los que la humanidad está sintiendo en este momento, sin contar, por ejemplo, la crisis del COVID-19 que todavía nos encontramos padeciendo. ¿Cuál es la respuesta al derecho?
Continuamos, por favor. La respuesta del derecho es, pues, las constituciones, especialmente la del Estado colombiano, empieza en el año 1991 a hacer unos análisis y empezar a manifestar garantías constitucionales con un Estado de derecho ambiental, un Estado socioambiental del derecho, un Estado ecológico del derecho, con el objetivo de poder llegar a una justicia ecológica efectiva, que en otras palabras, siguiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en opinión consultiva 23 del 2017, o en el caso, por ejemplo, comunidades indígenas, Nuestra Tierra versus Argentina, donde la finalidad de la justicia ecológica efectiva es asegurar toda la dignidad de formas de vida de todas, ¿sí?, sobre la supervivencia humana. En otras palabras, lo que hace es cambiar una serie de paradigmas de la relación que existe entre la naturaleza y el hombre, ¿cierto? Cambiamos el paradigma que los derechos humanos son solo para humanos y no exclusivo para los seres humanos. Ese cambio de paradigma que en nuestro ámbito interno colombiano pues viene ocurriendo a través de la jurisprudencia, ¿sí? Ese cambio de paradigma pues cambia la estructura clásica del proceso, ¿cierto? Por favor, la siguiente. Clásica del proceso ¿de qué? De la construcción de enunciados de hechos de la sentencia, ¿sí? Bajo algunos principios que se emergen especialmente en el derecho ambiental, como el principio de precaución, que ahorita abordaremos de los hallazgos que encontramos en nuestros estudios de caso, y aparece el uso del conocimiento experto. Ese uso de conocimiento experto, que como la ponencia se titula, más allá de la prueba pericial, ¿cómo ingresa al proceso ese uso de conocimiento experto? ¿Sí? Y cómo los jueces, en el caso seleccionados o estudios de caso, cómo son valorados por nuestros jueces. Siguiente, por favor. Para eso utilizamos una metodología de estudio de casos. Como lo pueden ver ahí, el estudio de casos, se seleccionaron 5 casos, especialmente los casos que tienen que ver con la protección y amparo de sujeto de derechos, el de los afluentes. Son 5 casos muy importantes que dentro de su escogencia son netamente tendencias de justicia ecológica a través de un muestreo no probabilístico, es decir, escogimos no al azar, sino debido al proceso de investigación se escogieron por los siguientes ítems, ¿no? Por el litigio de alto impacto y el juez activista, que es el que nos permitió dar esa escogencia. El método que se utilizó es un método analítico sintético con unas fuentes documentales que nos llevan a los siguientes resultados. Por favor, para observar los siguientes resultados, continuamos. ¿Los casos cuáles son? Son 5 estudios de casos, como decíamos, todos de afluentes. El primer caso, pues, es la sentencia insignia no solo de Colombia, sino que inspira a muchos países, especialmente la sentencia que conocemos nosotros en nuestro país, la del río Atrato. Posteriormente viene el páramo de Pisba, en el Tolima, el río Cuello, el río Conveima, a través de acciones constitucionales que se conocen como la acción de tutela o el derecho de amparo, la acción de amparo en otros países, en el Tribunal Administrativo de Medellín y la Corte Suprema de Justicia, en el caso, por ejemplo, de la Amazonía colombiana. Esos son los casos que estudiamos. Siguiente, por favor. ¿Qué encontramos? ¿Sí? Básicamente, en los casos encontramos el principio de precaución. Ese principio de precaución, debido a los hechos complejos que mencionábamos, a la multidiversidad, a las dificultades probatorias, a las multidisciplinariedades, las áreas transversales, todo lo que comprende el derecho ambiental, pues aparece o emerge un principio de precaución, ¿no? Y también una serie de principios pro agua, principio de no regresión, todos contenidos de derechos humanos. Y aparece la incertidumbre científica, técnica, que no es nada más ni nada menos que no se refiere a una ignorancia absoluta, sino de un mínimo para partir de ahí, de esa incertidumbre, que nos lleva a una sospecha científica razonable del daño, ¿cierto? Si vamos a la teoría clásica o la teoría general clásica del derecho probatorio, pues
esos hechos todavía no se encuentran, de difícil probanza, o como lo decía Michele Tarufo, hechos de compleja probanza. Entonces también encontramos la sospecha científica razonable, donde permite que a través de que el riesgo pueda ser real y que ese riesgo no sea imaginario, podemos utilizar ese principio de precaución, y para eso el uso del conocimiento experto. Siguiente, por favor. Los resultados de los 5 afluentes y de la protección, el uso que utilizan los jueces más allá de la prueba pericial, pues encontramos, como se observa ahí, animus curiae, encontramos informes técnicos, estudios multidisciplinarios, encontramos literatura que se puede concebir alguna indexada, otra no indexada, literatura especial como doctrina, pero algo que es muy importante, que no connota la fiabilidad de esa información, no se connota la fiabilidad de esa información. Fiabilidad que hoy, a través de la base de datos, indexaciones, del conocimiento científico, pues puede generar algo de confiabilidad y fiabilidad de este tipo de medios de conocimientos que utiliza el juez. Continuamos, por favor. Ahora, hay un estudio que es muy importante, a manera como de estado de arte. Encontramos en los Estados Unidos a Alison Orts, que un estudio donde en la Corte Suprema él cita cómo los jueces utilizan conocimiento distinto a la prueba periciales, como lo decíamos, artículos de página web, utilizaba literatura distinta a la del derecho propiamente dicho. Y la pregunta es, ¿eso afectaría el debido proceso, la utilización de ese tipo de conocimiento? En el caso que nosotros estamos estudiando, en los casos que estamos estudiando, se observa a manera de conclusión lo siguiente. Primero, encontramos un auxilio claro de la ciencia, más allá de prueba pericial. No hablamos de prueba pericial, hablamos de informes que ingresan a este tipo de procesos, ¿sí?, que garantizando el debido proceso, pues pueden ser controvertidos, pero no como prueba pericial. Primero. Segundo, se identifican varias puertas de ingreso del conocimiento científico. Generalmente la teoría de la prueba nos decía que para poder ingresar el conocimiento científico era a través de informes por informes o la prueba pericial. Aquí vemos que a través de esto encontramos otro tipo de uso de conocimiento científico distinto a la teoría general clásica de la prueba. Los criterios de valoración del conocimiento experto. Partimos primero que los jueces dan una idoneidad de los expertos porque provienen de instituciones del Estado. Esa es lo que llaman algunos la deferencia, la educación de la prueba pericial, porque proviene del Estado o de la prueba del Estado, le da fiabilidad 100%, algo que está pues, siempre en discusión, siempre y cuando se establezcan los criterios epistemológicos de este tipo de pruebas. En otras palabras, pudimos observar en esta muestra, en este estudio de casos, que en los análisis de este tipo de conocimiento científico no hubo un análisis metodológico, es decir, qué método se utilizó, un método científico para decir que es un conocimiento experto, una de las falencias graves que se hallaron. Y finalmente tampoco se pudo constatar, ya para terminar, no se pudo constatar si la literatura, como lo decía anteriormente, es de alto impacto, no es de alto impacto, es decir, en revistas de alto impacto. Entonces, agradeciendo y doy por terminada mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Julián, por su disertación que nos trae un tema bastante interesante y actual en la formación y de los casos ambientales. Muchas gracias, maestro. Le damos el uso de la voz ahora a los doctores Axel Francisco Orozco Torres y al doctor Ramón Gerardo Narvejas Padilla. Ellos son de la Universidad de Guadalajara y su tema es la profesionalización de la función policial, su estatus en las corporaciones policiales jaliscienses. Me permito leer una breve reseña, primero del doctor Ramón, que es el que inicia. Él es el profesor investigador de tiempo completo de la Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades con líneas de investigación en criminología, educación informal y sus ciencias auxiliares.
Es abogado y maestro en ciencias forenses con terminal en política criminal por la Universidad de Guadalajara. Es doctor en educación por la Universidad Marista de Guadalajara. Es egresado del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry en Washington y es egresado con posgrado en especialidad en criminología por la Universidad de Salamanca en España. Es autor y coautor de diversos libros y artículos publicados en revistas indexadas, así como ponente en eventos académicos de carácter nacional e internacional. Por su parte, el doctor Axel Francisco Orozco Torres es profesor investigador de tiempo completo del Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades con las líneas de investigación en Derecho Penal y sus ciencias auxiliares como la educación no formal. Tiene un doctorado en Derecho por el Instituto de Estudios Jurídicos, es maestro en Derecho con orientación en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara y es abogado por la Universidad también de Guadalajara. Autor y coautor de diversos artículos, libros y artículos publicados en revistas indexadas, así como ponente en eventos académicos de carácter nacional e internacional. Doctor Ramón, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que nos ven, a todos los compañeros de América Latina. Para nosotros es un gusto participar en este evento y empezar a caminar principalmente sobre la parte metodológica, que para nosotros ha sido de bastante importancia y es un soporte por demás científico, técnico, para poder llegar a algunas de las conclusiones que más adelante comentará el doctor Axel Francisco. Inicialmente, queremos decirles que la profesionalización de la función policial ha sido un tema que ha quedado siempre a medias en el estado de Jalisco y el estatus de esta, en su consecuencia, nos ha llevado a hacer diversas investigaciones en diversos momentos en el transcurso de aproximadamente 5 o 6 años. Y en este proceso, bueno, hemos determinado que para llevar a cabo estos procesos de investigación debemos de utilizar principalmente una metodología mixta en donde no solo se observe lo que es la política pública, sino en donde también se voltea a ver el aspecto EMIC de los elementos de seguridad. Es decir, siempre se piensa en una política pública para tratar de sobrellevar los aspectos de la profesionalización sin considerar aquellos aspectos que en la vida cotidiana puede encontrar el elemento de seguridad pública. De ahí pues que no solamente nos hemos ido a revisar la política pública, sino también que hemos llegado al elemento, hemos utilizado no solo la encuesta, sino también la entrevista para podernos acercar de una manera muy directa con ellos y saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus puntos de vista en torno a todos aquellos elementos que le van dando justamente esos códigos o que le van dando esos, digamos, subtemas a este tema principal. De ahí pues que nuestra metodología es una metodología mixta, tanto cualitativa como cuantitativa, y a la postre, bueno, todos los elementos técnicos que se han utilizado son precisamente de ambas vertientes. Como un segundo momento, podríamos decir que esta entrada al campo, bueno, siempre ha sido complicado, es complicado entrar al campo en un medio de seguridad. El poder atender y el poder acudir con los elementos se vuelve muy complejo por las características políticas de México. Ello nos lleva pues a solicitar una serie de permisos y autorizaciones a los diferentes niveles para poder tener el acceso justamente con los elementos. ¿Para qué? Bueno, pues para que estos puedan hablar de una manera amplia y para de ahí poder ir caminando en ese procedimiento, no solo de investigación para productos intermedios, sino para el producto final que se está trabajando. Es decir, este proyecto, este proceso de investigación, nos ha venido dando diversos, digamos, si viéramos un libro, diversos capítulos que tienen que ver en el aspecto de la profesionalización, pero que tienen que ver con la vida cotidiana del elemento, con su familia, con los planes de control de confianza, con los presupuestos. Hay una serie de ítems que han surgido en el transcurso de todo este tiempo. De ahí pues la importancia de la metodología.
Me gustaría mucho que mi coponente, el doctor Axel Francisco, continuara y nos explicara todos estos hallazgos. Gracias, doctor Navejas. Bueno, como nos lo adelantaba el doctor Navejas, para lograr construir este tipo de ponencias, pues debemos desarrollar una investigación de campo. Sin embargo, todos sabemos que para lograrlo, pues falta teorizar. Es necesario hacer una teorización respecto de los temas a abordar. De eso se trata la participación de mi persona en esta ocasión. Y yo tengo que iniciar diciendo, pues, que México ha sufrido o ha experimentado, más que sufrir, ha experimentado una migración en el sistema de justicia penal, pero no solamente de esto. En el 2008 tuvimos una reforma constitucional de gran calado en la que se prevé esta reforma constitucional en los temas tanto del sistema de justicia penal, como ya lo comenté, la inclusión en el ámbito constitucional de los derechos humanos y desde luego la seguridad pública. Así, tenemos que el artículo 21 constitucional establece nuestra definición y la regularización del tema de la seguridad pública en el país. De ahí hay una ley secundaria, una ley reglamentaria para estos temas, que es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en esta es en donde encontramos una serie de disposiciones y de circunstancias que nos permiten abordar este tema desde la parte teórica, desde la parte legal también, para poder llegar a las conclusiones que más adelante compartiremos. Siendo este el sentido, tenemos que esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues establece que la carrera policial debe ser entendida como un servicio profesional de carrera. De ahí que le corresponde incluso a un organismo que está regido por la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, llevar a cabo todos estos programas que rigen la profesionalización. Y entonces aquí tenemos que estos programas y estas funciones son tendientes la siguiente, por favor, son tendientes hacia lo siguiente. Proponer etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de profesionalización. Aplicar estrategias para la profesionalización de los aspirantes y de los ya considerados servidores públicos policiales. También garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de profesionalización. Además, revalidar equivalencias de estudios en la profesionalización y expedir las constancias de actividades para la profesionalización que se impartan. Asimismo, derivado de esta ley, tenemos que el desarrollo policial está comprendido por la propia carrera policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los integrantes de las corporaciones policiales, cuyo objetivo es garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades, elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia. Además, se establece en esta misma ley que para los efectos de promover a aquellos integrantes de las corporaciones policiales, se deben considerar los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en su desempeño y sus aptitudes de mando y liderazgo. Asimismo, para la permanencia de los elementos policiales, hay que satisfacer, entre otros, la aprobación de los cursos de formación, de capacitación y de profesionalización. De esta forma tenemos que la profesionalización está conceptualizada en esta ley como un proceso permanente y progresivo de formación integrado por etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección para desarrollar las competencias,
las capacidades y las habilidades de los integrantes de las corporaciones policiales. Como un mecanismo paliativo, el Estado mexicano, en sus 3 niveles de gobierno, pues ha intentado satisfacer estas necesidades de capacitación y profesionalización a través de mecanismos administrativos, los cuales han generado sus propios protocolos y esquemas, han establecido los requisitos que deben satisfacer las corporaciones, y entonces tenemos que esto ha trascendido con unos esquemas denominados, el primero de ellos, subsidio para la seguridad de los municipios, el segundo es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, y el tercero, el subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública. Sin embargo, pues no ha sido suficiente. Como lo dije anteriormente, han sido solamente paliativos en estas circunstancias y situaciones. Y entonces todo esto nos permite llegar a las siguientes conclusiones. La legislación, de manera muy desafortunada, no contempla los mecanismos de financiamiento o fondeo para el servicio profesional de carrera policial ni de su profesionalización. Los esquemas, como ya lo anoté, son meramente paliativos. Las necesidades de capacitación, actualización y profesionalización no están contempladas por los responsables de la asignación de recursos para la implementación e implantación de política criminal, y todas estas adversidades provocan, además de ilegalidad, el riesgo de que los elementos policiales sean privados de la libertad por el indebido desempeño. Agradezco, pues, la atención de todos ustedes. Agradecemos al doctor Ramón y al doctor Axel por esta disertación, que sin duda es una de las preocupaciones más importantes en el Estado mexicano, ¿no? La profesionalización de los policías también como parte de llegar a la justicia. Les agradecemos mucho su participación. A continuación, le damos el uso de la voz al doctor Gino Ríos Patio, de la Universidad de San Martín de Porres, con su ponencia sobre la construcción social del crimen y del criminal, errores que la criminología ayuda a corregir. Me permito leer un poco de su semblanza. Es doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, también doctor en Educación por la Universidad de San Martín de Porres, doctor honoris causa por la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, doctor honoris causa por el Instituto Mexicano de Victimología, también doctor honoris causa múltiple por el Claustro Doctoral Global del Centro Universitario Cultural Morelos, la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, el Centro Universitario Inglés, la Universidad Togatorum y la Academia Internacional de Ciencias, Desarrollo Tecnológico, Artes y Humanidades. Es maestro en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene varios diplomados, es profesor en criminología, autor de numerosos libros, artículos y trabajos de investigación en criminología, y es conferencista nacional e internacional en criminología. Tiene la medalla al mérito criminológico Eugenio Raúl Zafroni, otorgada por la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León. Sin más, le damos la más cordial bienvenida al doctor Gino Ríos. Doctor, tiene los... Muy buenas tardes. Saludo la organización del Segundo Simposio Internacional de Investigación Sociojurídica a cargo de la Universidad del Valle de México, dentro del marco de la Red Interdisciplinaria Iberoamericana de Investigadores e Investigadoras Nodo Sociojurídico. El proyecto de investigación que la Universidad de San Martín de Porres, a través del Centro de Estudios de Criminología, que me honro en presidir, va a realizar este año y que invita a los interesados de las universidades adscritas a la red, es la construcción social del crimen y del criminal. Errores que la criminología ayuda a solucionar. Y partimos de que la carencia de la seguridad integral es un problema mayor de la sociedad.
cuyos miembros, sin embargo, la atribuyen al accionar criminal callejero, ignorando que este fenómeno, de características urbanas, evidentemente, se limita solamente a configurar una arista del verdadero problema, cuál es la denominada inseguridad ciudadana. En cambio, la seguridad integral es la situación en la que los miembros de una sociedad pueden ejercer plena y realmente todos sus derechos fundamentales, lo cual les va a generar tranquilidad, estabilidad, paz y posibilidades de desarrollo. En un escenario social donde se conjugan el poder, los intereses y la conflictividad, la dignidad humana, la libertad individual y la igualdad de las personas debe estar salvaguardada y tutelada por el derecho, cuya legitimidad exige que sea un derecho democrático, regido por principios liberales. No obstante, esta protección está ausente, sobre todo en el ámbito penal, pues el sistema punitivo es selectivo, discriminador, además tiene un déficit de oportunidad, siempre llega tarde, y de comunidad. Por cierto, que uno de los motivos por los cuales la ley penal se considera ajena y no se acata es precisamente la falta de participación de la comunidad en la producción de las leyes penales. En medio de este panorama, la sociedad ha construido y mantiene un concepto de crimen y de criminal erróneo, pues los considera anormales, patológicos, salvajes, y lo que es peor, semejante constructo social lo aplica con un sesgo preseleccionador, que está dirigido fundamentalmente, por razones de condicionamiento del poder, a los individuos de los grupos sociales carenciados, vulnerables y marginales, que han sido etiquetados y estigmatizados como los responsables de todos los males de la sociedad. Y también, aunque en menor medida, por cierto, está dirigido este sistema penal a los individuos que han perdido el poder que tenían. La historia de la criminología enseña que las nociones de crimen y castigo han variado a lo largo del tiempo. En épocas remotas, por ejemplo, estuvieron vinculadas a la idea de la maldad del hombre, al pecado, a determinadas características del cerebro, del cráneo y del rostro, a aberraciones genéticas. Sin embargo, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, dichos conceptos de crimen y criminal se ligaron a trastornos de personalidad y también a diversos aspectos del proceso de socialización. Es recién a partir de los años 70 del siglo pasado que la criminología contemporánea asumió el paradigma de las estructuras económica, social, política y cultural y del ejercicio arbitrario y irregular, ¿no?, del poder, que se manifiesta en una indebida operatividad del poder de criminalización y en un irregular ejercicio del jus puniendi, del poder de castigar estatal. Este análisis, sin embargo, no llega a ser entendido ni conocido por la ciudadanía. Entonces, el imaginario social erróneo, creado y vigente, constituye sin lugar a dudas un verdadero problema en cada uno de nuestros países de la región indoamericana, el cual es necesario estudiar y analizar para desvirtuarlo y enseñar a todos las reales causas que crean el crimen y el criminal. Entonces, la investigación que se ha proyectado para este año busca averiguar si la sociedad construye un concepto errado de crimen y de criminal, ignorando la explicación de la criminología crítica. También si la representación social que hace la sociedad del crimen y el criminal atenta contra una intervención eficaz de la criminalidad y si puede ser superada esta visión segmentada, desviada del crimen, del criminal, que es antagónica a la que tiene la criminología crítica. Entonces, como se podrá apreciar, los objetivos de la investigación son comprobar que la representación social del crimen y del criminal es incompatible con el esclarecimiento que hace la criminología crítica. Asimismo, identificar las medidas a adoptar
y explicar sus alcances para desvanecer dicho imaginario social y lograr que la sociedad comprenda las causas del crimen y la creación del criminal desde la criminología crítica. El tipo de investigación que se propone es una investigación aplicada de nivel descriptivo y explicativo, que se va a realizar mediante un método mixto, lógico, inductivo, deductivo, y su diseño es no experimental y cualitativo. El universo poblacional, ¿no es cierto?, que se va a estudiar será la ciudadanía en general y su muestra será variable y significativa, ¿no? Se van a encuestar estudiantes, sectores económicos, sectores etarios, personas de distinto género, etc. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos será la documental, análisis de teorías criminológicas, y la encuesta, como ya dije, que nos brindará un conocimiento directo del concepto social del crimen y el criminal que tiene la ciudadanía. Entonces, en este marco aspiramos a arribar a las conclusiones que estamos proyectando también. Consecuencia, pues, los invitamos a inscribirse a la realización de esta investigación, con lo cual vamos a poder alcanzar otro objetivo, ¿no? Que no lo he mencionado porque dependerá de la adscripción que tengamos de parte de las universidades que conforman con la nuestra también la red. Y ese nuevo objetivo va a ser el de demostrar que en materia de cohesión criminal, toda Indoamérica puede ser considerada como una misma unidad de análisis criminológico. Muchas gracias. Gracias, doctor Gino. Estamos seguros que muchos estarán interesados en participar en este estudio. Incluso ya hay varios que ya han dicho que resulta interesante. Y entonces también, como es parte de los objetivos de este simposio, esperemos que ya pronto tenga alguien que se pueda interesar. Le agradecemos mucho, doctor Gino, por la presentación de su proyecto de investigación. Fabuloso. A continuación le damos el uso de la voz a la maestra Paola Andrade Cordeiro, de la Universidad del Valle de México, sobre el tema la doble victimización de la mujer indígena en el sistema de justicia penal. Me permito leer una breve semblanza de la maestra Cordeiro. Ella es egresada de la licenciatura y maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la distinción de mención honorífica por el producto de investigación. Cuenta con diversos estudios especializados en materia de derechos humanos, así como la participación en seminarios, congresos respecto a dicho tema. Ha ejercido la profesión desde el 2010, tanto en el ámbito público como en el privado, laborando en instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores en el área de consultoría jurídica, así como en el Tribunal Superior de Justicia en las áreas civil, mercantil y familiar. Por lo que hace a la práctica privada de litigio, se ha dado asesoría y asistencia legal en las áreas de especialidad desde el 2016. Su labor docente inició en el 2014 y desde entonces ha colaborado en diversas instituciones privadas de educación superior para carreras como Derecho, Comercio y Negocios Internacionales en sus diferentes modalidades. Finalmente, desde 2019 se desempeña como académica de tiempo completo en la Universidad del Valle de México. Sea usted bienvenida, maestra, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Pues es un honor para mí participar en este simposio. En ese sentido, pues agradezco de forma particular a la Red Interdisciplinaria y a la Universidad del Valle de México como instancia organizadora. En esta ocasión es de mi agrado presentarles la ponencia sobre la doble victimización de la mujer indígena en el sistema de justicia penal al interior de nuestro Estado mexicano. Por lo que hace a la problematización de la investigación, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Comentar lo siguiente, en este sentido se busca a través de la investigación hacer una crítica a la situación actual de vulnerabilidad que tiene la mujer indígena y que se encuentra al interior del sistema de justicia penal en México, tanto en el ámbito procesal como ya en la etapa de ejecución de la sentencia. En ese sentido, lo primero que nosotros identificamos es que
La mujer indígena no forma parte de la población objetivo o de un enfoque diferenciado cuando se intenta aplicar de manera transversal la perspectiva de género en el sistema penitenciario. En ese sentido, también es importante comentar que este tema de la perspectiva de género ha estado en auge en los últimos años. Se ha buscado su aplicación transversal en diferentes sectores, en el ámbito procesal, también en el ámbito educativo de las instituciones, en la aplicación de diversas políticas públicas, sin que todavía genere un impacto negativo al interior de los sistemas penitenciarios. Simplemente como mero antecedente, en el año 2021, por lo que hace la población que se encontraba privada de la libertad en todo el territorio nacional, el 92.6% eran hombres contra un 7.4% de mujeres. Esto quiere decir que las mujeres evidentemente somos minoría dentro también del sistema penal acusatorio. Sin embargo, como nosotros nos vamos a centrar la investigación en la mujer indígena, sobre las etnias no hay datos diferenciados. No sabemos cuántas mujeres indígenas se encuentran privadas de la libertad, hay poca investigación al respecto y por lo tanto no forman parte de los objetivos de las políticas públicas, tanto de prevención como de internamiento que se puedan aplicar. La siguiente, por favor. Por lo que hace a los aspectos metodológicos, se pretende que dentro de esta investigación se logre identificar aquellos factores que dan origen a esta problemática, a esta falta de transversalización. Se pretende también visibilizar el problema y, por lo tanto, crear un modelo o un mecanismo de enfoque diferenciado dentro de estas políticas criminales que incluya no solamente a las mujeres privadas de la libertad, que ya tenemos políticas específicas, sino también a aquellas que forman parte de alguna etnia indígena. De igual forma, se busca que con esta visibilización del problema y el diseño del mecanismo se logre la transversalización de esta perspectiva de género, por lo menos en el sector penitenciario, y avanzar en la consolidación de la misma dentro de nuestro país. Se va a realizar a partir de un enfoque mixto con técnicas cuantitativas y cualitativas. Lo vamos a realizar también a través del análisis de bases de datos a nivel nacional a partir del año 2019 a la fecha. Y por lo que hace al análisis de la información, se va a realizar una compilación y análisis estadístico, así como la revisión de la literatura especializada por lo que hace la criminalidad femenil. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo impacta de manera específica el contenido de la antropología criminal y los enfoques de género en el diseño de las políticas públicas? Para responder esta pregunta es importante que nosotros consideremos que toda o la gran mayoría de la literatura, por lo que hace la criminalidad femenil, se basa en una visión antropocéntrica, tal como podemos observar en la siguiente pantalla. Esta visión antropocéntrica, ¿qué nos quiere decir? Que toda la perspectiva criminal, las causas de la criminalidad, el perfil del criminal, están planteados desde un enfoque masculino. ¿Por qué el hombre delinque? ¿Qué características debe de tener una persona que se considera por las normas legales como delincuente? En ese sentido, hay diferentes autores, diferentes corrientes que nos logran explicar o que buscan de alguna forma explicar la criminalidad desde el punto de vista de la mujer. Sin embargo, no toman en consideración aquellos enfoques prácticos específicos del rol que la mujer cumple dentro de la sociedad. En ese sentido, algunos autores aducen características propias del género femenino para explicar su criminalidad, características que pueden ser biológicas y sociales. ¿Qué tipo de características? Pues que la mujer comete algún delito porque tenemos desórdenes hormonales. Las mujeres cometemos delitos porque somos pasionales. Las mujeres cometemos delitos porque tenemos problemas de histeria hormonal de nueva cuenta. Sin embargo, el tipo de delitos que también se han estudiado hacia la mujer son aquellos que no enfocan una gran fuerza, que no implican una fuerza física, porque las mujeres carecemos de ella en comparación con el hombre. Este enfoque erróneo, que se ha basado únicamente en características biológicas de la mujer para describir su criminalidad, ha permeado en la formulación de las políticas públicas en muchos países. En ese sentido, algunos autores como Sutherland o Chisney se aventuran a hablar sobre el rol social de la mujer y por qué esta mujer
intenta cometer delitos, por lo general para la protección familiar, ante la marginación, ante el trato diferencial social. Esto quiere decir que hay pocos autores, hay poca teoría criminal respecto del estudio de las mujeres. Sin embargo, las políticas públicas que lo toman desde el punto de vista masculino no consideran en su particularidad a la mujer y mucho menos a la mujer indígena. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la posición de la mujer indígena dentro de nuestro sistema penitenciario? En el 2001, lo que tenemos que decir es que el 3.3% de la población que se encontraba en ese momento privada de su libertad pertenecía a una etnia indígena. Es un porcentaje bastante bajo. Sin embargo, no existen datos específicos para determinar cuántas mujeres o qué porcentaje de mujeres entran en esta estadística. De igual forma, los roles de género que se encuentran mucho más arraigados en las poblaciones indígenas que en el resto de la población mexicana, también eleva el costo social para estas mujeres que se encuentran privadas de la libertad. Se enfrentan al abandono, al rechazo por parte de la familia, a tal grado de que solamente un 40% de las mujeres contra un 70% de los hombres recibe visitas de la familia cuando se encuentran en reclusión. Otro carácter que va a identificar a este grupo vulnerable es el desconocimiento de los usos y costumbres que forman patrones culturales y que no se están considerando al interior de las políticas públicas. Esto lo podemos ver reflejado cuando no tenemos instalaciones específicas para personas indígenas, cuando no tenemos traductores, cuando no se concibe su cosmovisión, su cultura, su lengua dentro de los procedimientos penales y mucho menos al momento del internamiento. Esto, al final, las pone en una situación de vulnerabilidad, de discriminación, marginación y, por supuesto, se va a agravar por el analfabetismo. Hay muchos datos que nos indican que muchas mujeres indígenas cuando entran en prisión son analfabetas y el español lo aprenden dentro de los centros penitenciarios. Siguiente, por favor. Asimismo, también por lo que hace a la situación del sistema penitenciario, tenemos que decir que solamente el 10% de los centros de reclusión a nivel nacional son destinados para las mujeres en su totalidad. El resto, el 60% de las mujeres recluidas, se encuentra en centros mixtos. Esto va a hacer que de manera específica las mujeres se vean sometidas o puestas en peligro de abusos sexuales, torturas, discriminación, al encontrarse con personas masculinas o con personal también masculino al interior de los centros de reclusión. Los principales delitos que enfrentan estas mujeres indígenas y por los que son consignadas son los delitos de robo, de secuestro y delitos contra la salud, que no son más que la muestra de la marginación económica y social a la que éstas se ven sometidas. Asimismo, se ha identificado también en la investigación que la mayoría de los procedimientos penales que se llevan a cabo son procedimientos en donde no hay presente un traductor, en donde el español lo aprenden, como ya decíamos, al interior de la prisión y vamos a encontrar unos altos índices de analfabetismo. Ya para terminar, simplemente comentarles las conclusiones principales que se van a derivar de la investigación radican en el sentido de que hay una imperiosa necesidad de crear mecanismos específicos diseñados para las mujeres indígenas, instalaciones específicas, garantizar no solamente de manera legal, sino de manera fáctica que haya traductores que no solamente conozcan la lengua, sino también los usos y costumbres, tanto por parte de la defensa como también por parte de los operadores jurídicos. Y quizás de esta forma pudiéramos evitar esa doble victimización, la situación de vulnerabilidad en la que ya nos encontramos por ser mujeres y finalmente también por pertenecer a alguna etnia indígena. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la maestra Gordeiro por esta visibilización, creo, de un problema que está como soterrado, porque sí vemos muchos estudios sobre los penales y la situación de los penales, pero poco de las mujeres y poco de las indígenas. Gracias, estamos seguros que va a ser una gran investigación. Le agradecemos mucho. Por otra parte, para finalizar, damos el uso de la voz a la maestra Diana Carolina Hernández Bedoya,
de la Universidad Cooperativa de Colombia con el tema dificultad en el acceso al empleo de las personas jóvenes de Latinoamérica. Me permito leer una breve semblanza. Es de nacionalidad colombiana, con 30 años de edad, abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia en el año 2015, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica de Colombia, actualmente estudiante de la maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se ha desempeñado como auxiliar judicial grado 1 del Tribunal Administrativo de Tolima, rama judicial. Bueno, está actualmente en eso. Le cedemos el uso de la voz, maestra. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Carolina Hernández Bedoya. El día de hoy quiero compartir con ustedes este tema en el que estoy trabajando en la maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social, denominado Dificultad en el acceso al empleo de las personas jóvenes de Latinoamérica. En la siguiente diapositiva vemos entonces el objetivo que me planteé con esta investigación, y es identificar cuál es la garantía que se les está brindando a los jóvenes latinoamericanos para acceder a un empleo decente y que como consecuencia de ello se les garantice el goce pues, de los derechos a esta población, materializándose finalmente en la participación económica que pueda realizar cada joven en el país en que se encuentra. Seguidamente vemos entonces el desempleo juvenil en la siguiente diapositiva. Desempleo juvenil en Latinoamérica. Bueno, el desempleo juvenil como tal, pues es un problema que Latinoamérica viene viviendo hace muchos años, hace más de 25 años se viene brindando información de este tipo, indicándose en 1997 que la participación de los jóvenes estaba en un 55% y para el año 2017, antes de la pandemia, cayó en un 45.7%. Adicional a esto, varios organismos como son la Organización Internacional del Trabajo, la CEPAL, nos han indicado y nos han dado datos como por ejemplo que en Latinoamérica y el Caribe 9 millones de jóvenes se encuentran en situación de desempleo. De esos, 3 millones se encuentran trabajando, pero se encuentran o viven en condiciones de pobreza, es decir, están desempeñándose en empleos informales, los cuales no gozan de prestaciones económicas y demás. Y el 22% de los jóvenes ni tiene empleo, ni estudia, ni recibe ningún tipo de formación. Estos son datos para el año 2017, como les decía, antes pues de la pandemia. En el año 2020, el desempleo en términos generales, pues para los países latinoamericanos, nos mostraban también unas cifras pues bastante alarmantes como las que podemos ver en la pantalla, pues ocupando el primer lugar Costa Rica con un 18.3%, Panamá, Colombia tercer puesto y así sucesivamente pues como lo pueden vislumbrar. En la siguiente diapositiva podemos ver muchos aspectos que presentan los jóvenes en condición de desempleo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hay situaciones de discriminación por el requisito de experiencia que se les exige a aquellos jóvenes que terminan su educación o su formación, ya sea técnica, tecnológica o profesional, experiencia que en muchos de nuestros países no se les da el valor, por ejemplo, las prácticas que se hacen a las prácticas jurídicas, y pues que es un obstáculo desde luego al momento de poder ingresar a su primer empleo. En la primera imagen vemos, por ejemplo, una joven pues, que termina toda su carrera profesional con muchos esfuerzos y finalmente cuando va a optar o cuando aplica algún empleo, pues resulta que no cumple los requisitos por esta cantidad de tantas exigencias que se les hacen a los jóvenes. También vemos la crisis de referentes. Esa crisis de referentes ya se venía hablando más o menos desde el año 2009, y es que los jóvenes ven a su alrededor con sus familiares, seres cercanos, amigos, que hacen grandes esfuerzos por finalizar su carrera profesional, su formación, y desafortunadamente no cuentan con una estabilidad económica ni laboral. Esto, pues reiterando que lo vivimos todos los países en subdesarrollo, específicamente los países latinoamericanos, y pues es algo
que cada vez viene aumentando y pues desafortunadamente no se le ha puesto el interés y no se ha atacado de forma contundente. También vemos que en muchas zonas, tanto rural como urbana, sobre todo pues la rural, las zonas rurales que son las que más se ven afectadas, pues no existe infraestructura de internet y mucho menos se cuenta con equipos tecnológicos para la mayoría de comunidad, pues que están en situaciones socioeconómicas pues muy difíciles y pues que desafortunadamente en todo el lapsus de la pandemia, que pues ya pues llevamos más de 2 años, no han podido acceder ni siquiera a su derecho de la educación. Niños y adolescentes que se han visto privados de poder ingresar a sus clases virtuales, tanto en colegio como en universidad, porque pues no cuentan con estos recursos. Y pues lo que esto nos genera es que el problema siga y siga aumentando sin que podamos erradicarlo o trabajarlo de forma pues, contundente. En la siguiente diapositiva vemos que, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se nos indica la obligación de todos los estados de garantizar el empleo sin ningún tipo de discriminación y bajo condiciones de igualdad. Situación que no se está generando con la población juvenil, que es una de las más afectadas por el desempleo a nivel Latinoamérica. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué el empleo es tan indispensable y sobre todo un empleo decente? Porque la mayoría vivimos en informalidad. Porque cuando hay un empleo decente para nuestros jóvenes, se puede garantizar el gozo de sus derechos fundamentales, se les puede garantizar una buena calidad de vida, que se pueda conformar una familia y finalmente que se pueda contribuir económicamente a cada país. Siguiente, podemos ver entonces, a modo de conclusión, en lo que he podido investigar durante este proyecto, es que si bien es cierto, se está brindando educación en nuestros países, es una educación que se viene brindando hace más de 20, 30 años, es una educación que no está actualizada. Estamos en una era de tecnología y tanto los organismos internacionales desde el 2012, cuando se han reunido, nos han dado varias pautas, como también el señor Bill Gates, pues que es reconocido a nivel mundial por ser cofundador de Microsoft, por tener mucho conocimiento en áreas como la tecnología, salud, política, educación, agricultura, entre otros, nos han indicado que estamos en una era, como les decía, de tecnología y que es indispensable que la educación que se brinde sea una educación de calidad en donde se incluya o se tenga como base la tecnología, desde luego con inteligencia artificial y robótica en nuestros países. Desde luego que se necesita o se requiere que se inyecten recursos económicos para poder capacitar a nuestros docentes, maestros, con esta educación de calidad y que puedan traerlo a nuestros países para poder desde temprana edad, desde la niñez, formar y educar a nuestros niños que serán los jóvenes y finalmente los adultos del futuro para que se pueda generar ese empleo decente. Adicional a eso, tener en cuenta la obligación de incluir un segundo idioma que se viene hablando hace tiempo, pero pues que no se ha pulido al máximo, y un segundo idioma que se hable a la perfección para poder estar a la par de competir a nivel mundial con los demás jóvenes de los demás países potencia. Porque finalmente, cuando los países de Latinoamérica, que tenemos materia prima, que tenemos recursos naturales, que por nuestras condiciones climáticas, culturales, tenemos mucho material que brindar a nivel mundial a potencias. Cuando realizamos negocios de carácter internacional, pues vamos de pérdidas al inicio en cuanto a economía. ¿Por qué? Porque tienen que traer recurso humano y equipos de otros países porque no los tenemos, porque no hemos hecho ese trabajo todavía. Entonces, si hacemos esta inversión a futuro, vamos a lograr, primero, generar empleo para nuestros jóvenes y segundo, quedarnos con ese gran aporte económico para nuestros países y así poder superar la pobreza en la que la mayoría vivimos, pues para poder superar esta situación. En la siguiente diapositiva, por favor. Vemos que la pandemia fue como el punto
full o el punto clave en este momento para abrir los ojos y poder determinar que necesitamos actuar tanto el Estado como la sociedad, como las grandes empresas, en enfocar y en invertir recursos en este aspecto, en educación de calidad, para poder generar empleo de calidad con todas las condiciones que requerimos. Finalmente, pues quiero dejar este tema para reflexión y sobre todo para poder compartirlo en ámbitos académicos, laborales, profesionales, políticos, porque como latinoamericanos podemos superar muchos aspectos y podemos contribuir y pues seguir avanzando. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho, maestra Diana, su aportación. Estamos seguros de que va a tener un impacto importante porque pues esta pandemia ha puesto de manifiesto justamente todo lo que nos ha comentado. Pues con esta participación damos por terminada esta cuarta mesa, sin antes agradecerles a cada uno de ustedes que haya confiado en la Universidad del Valle de México para presentar sus avances de investigación o investigaciones terminadas. Y como ya hemos dicho, es importante porque también estamos haciendo ya estas conexiones internacionales para hacer las investigaciones. Sin más, me despido de ustedes, que tengan una excelente tarde. Una producción de VM Radio.